Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy contamos con la presencia del doctor Miguel Valerio, quien es abogado, penalista y profesor en nuestro país. Gracias por estar con nosotros, amigo de este programa. Bueno, Michel, muchas gracias. La verdad que iniciando el año contigo, un año que ha empezado con muchos debates en el tema legislativo, básicamente, es interesante y la continuación de los procesos. Bien, doctor, yo quiero iniciar con su opinión breve con la elección de los jueces del Tribunal Constitucional. No solo de la calidad, de la responsabilidad que tiene este proceso, para que la gente entienda, sino de cómo usted ve, de lo importante que es la calidad de la gestión y de lo que representa este Tribunal Constitucional en este momento en la República Dominicana. Mira, avisaba antes de la selección de los jueces que era un tribunal constitucional muy importante, especialmente porque el presidente del Tribunal Constitucional, el único que había tenido, el doctor Milton Ray Guevara, salía, también porque salían las dos vicepresidencias y era la última camada de la primera selección del Tribunal Constitucional. Eso quiere decir que en esa nueva reestructuración vendrían ideas nuevas y ahora falta un camino por andar porque el listón está muy alto. O sea, el doctor Ray Guevara fue un ente de equilibrio durante el tribunal, tal vez con una sentencia que fue controversial, que muchos las apoyamos, como fue la sentencia 168 del tema de la nacionalidad. Yo creo que fue la sentencia más controversial de ese Tribunal Constitucional que presidió el magistrado Milton Ray Guevara. Y si hay algo que hay que decir es que hay una credibilidad en ese órgano. A partir de ahí, vi cuestionamiento muy fuerte al presidente, yo creo que injusto, del Tribunal Constitucional, porque todos los partidos, el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Esteve Lavandier, todos los partidos habían votado por él en el seno del Consejo y lo otro ha sido politiquería barata. Y sobre las otras elecciones, hice algunas críticas, no por la capacidad, porque hay gente muy capaz, tal vez el más joven de todo, que lo que se aducía era que era nuero de la magistrada Miriam Germán, es tal vez el más capaz de todo en esa materia, porque fue el primer letrado del Tribunal Constitucional y es alguien que se ha dedicado todo su ejercicio profesional a eso. A partir de ahí habrá que ver cuál es el desarrollo de un tribunal que es un equilibrio en una sociedad, intérprete de nuestra principal ley, que es la Constitución, y que adecúa el comportamiento social a la Constitución dominicana. El proceso de selección, tenemos realmente, vimos todo esto, que si la forma lo elige el colegio el Consejo de la Magistratura y todo eso. ¿Tú entiendes que tenemos un equilibrio? Yo no creo en mucho, siempre lo eligen las mayorías y todo eso, y siempre hay una parte que va al Congreso, pero realmente dentro de nuestra legislación para elegir estos jueces, ¿tenemos un buen equilibrio? Mira, vi cosas interesantes, como también hay críticas. Yo creo que el sistema tiene que mejorarse, porque usted ir a una evaluación pública, a hablar de temas básicos, yo no lo veo algo que no sea como una legitimación. Entonces yo preferiría una selección mediante el cual interactúen más poderes. Me explico. Por ejemplo, que tal vez la terna la someta a la Cámara de Diputados, ¿no, verdad? Que haya una especie de preselección. Hay mucha gente adentro. Exactamente, para que sea lo más democrático posible. Que haya una depuración entre Senado y diputados y luego vaya a la Suprema Corte de Justicia o a las altas cortes, porque ya no podemos hablar de la Suprema Corte de Justicia, sino al Tribunal Constitucional y las altas cortes, para que los mismos jueces también hagan un prechequeo y posteriormente ya se vaya a la entrevista. Es decir, ahí todo el que se inscribe va a la entrevista y tal vez hay que hacer un mecanismo de depuración previo. Adicionalmente, como bien tú dices, hay una especie de mayoría. Uno quisiera ver, por ejemplo, un presidente de la Suprema Corte de Justicia y una secretaria de la Suprema Corte de Justicia, la secretaria del Consejo, mucho más activa en ese rol neutral.
Evidentemente, sacar al Procurador General de la República de ahí es necesario, tal vez ingresar al presidente del Tribunal Constitucional, al Consejo, para hacer una especie de 3 jueces de carrera contra el poder político, donde el presidente de la República, que siempre va a tener o el senador o el diputado, o un senador o un diputado a su favor, no necesariamente el presidente de la Cámara o el presidente del Senado, pueda equilibrar más el órgano. Eso quiere decir que si podemos hacer esa reestructuración, estaríamos hablando de un órgano mucho más democrático y donde la mayoría no se imponga a la minoría, que de eso no se trata tampoco. Si usted tuviera que decir, déjame evaluar independencia de la justicia y transparencia, hoy, las ejecutorias de parte del gobierno y del Poder Judicial, ¿qué usted diría? Mira, al presidente hay que darle un voto de confianza. Persecución de la corrupción. Sí, al presidente hay que darle un voto de confianza porque él se ha mantenido coherente en su discurso de que él no se va a meter en lo que ocurre en la justicia y lo hace bien. Porque el tema judicial no le compete al presidente de la República. Sí he hecho crítica, lo he reiterado en múltiples ocasiones, que en la estructura actual no se puede hablar de Ministerio Público Independiente, porque el presidente de la República es el que designa al procurador y porque el presidente de la República puede designar un procurador fuera de la carrera del Ministerio Público y que hay un Ministerio Público que ya es altamente tecnificado, que prácticamente el nuevo procurador que se elija solamente puede traer 7 adjuntos a la Procuraduría General de la República. Ante esa situación, si usted analiza el voto de confianza que el presidente tuvo en la magistrada Miriam Germán, que es la que dirige el Ministerio Público, y que ya el sistema judicial es independiente de por sí, porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia es presidente de un poder también, y los jueces son jueces de carrera, evidentemente que no en estos 3 años y 6 meses la justicia ha avanzado. O sea, aquí hay un sentido de que todo está mal y todo no está mal. O sea, la justicia en los últimos 20 años ha avanzado. Que ha tenido sus altas y sus bajas, eso es normal. Ahora, las críticas a estos temas, evidentemente, tienen que ser constructivas. ¿Qué le quiero decir con eso? Por ejemplo, la creación de un Ministerio de Justicia se hace necesaria. Se hace necesaria. Separar de ahí una serie de cosas de... Funciones que no son de persecución del delito. Ahora que se habla de la ley del DNI, Michelle, esa ley tiene cierto ribete de un DNI que parece Ministerio Público y eso no debería ser. Entonces, vuelvo y repito de que no creo en Ministerio Público Independiente, yo nunca creí en eso. ¿A usted le gusta la figura de eventualmente manejar todo como está, tal vez crear dejar el procurador dependiendo del presidente como lo es ahora y crear un procurador especial solo para perseguir el tema de la corrupción, pero con ese tipo de nivel? Mira, Kenneth Starr, ¿tú sabes quién es? Sí. Kenneth Starr fue quien investigó a Bill Clinton. ¿Tú sabes en qué terminó todo eso en papel y era un procurador especial? Eso, la Procuraduría Especializada ya están en la ley. Yo sí creo, y que debería verse en una reforma, de que tal vez crear el Ministerio de Justicia, que sea el superior jerárquico del procurador, porque ¿quién controla al procurador? Nadie lo controla y todos los órganos tienen que tener control. O sea, no es cierto que hay un procurador independiente, a menos que sea el esquema que tenemos actual, donde prácticamente estamos como los Estados Unidos. Entonces, lo que sí yo abogo es por una carrera del Ministerio Público fuerte, donde si hay un Ministerio de Justicia, el procurador sea designado como de la carrera. O que si tú vas a designar un agente de fuera, haya un esquema como el de la Suprema, donde tú traes un 30% de fuera y el procurador de dentro. Pero que tenga ciertas ribetes de penalista, porque al final de cuentas, o de político criminal o de criminólogo, al final de cuentas, cuando el Ministerio Público interviene, ya el delito se cometió. Y ya hay lo que hay un tema de sometimiento o no, que en un país donde se está institucionalizando todo, no de ahora, tenemos ya 500 y pico de años institucionalizando, por eso no quiero cargar el lado ni al presidente ni a los gobiernos pasados, de lo que se trata es de ser constructivo y ver cómo podemos mejorar lo que tenemos, que no es malo. Yo creo que hay que mejorar, sí, pero yo no creo de por sí de que el Ministerio Público pueda seguir reteniendo tantas gestiones. Principalmente, no veo al Ministerio Público como el creador de la política criminal, porque eso en la práctica no es cierto. Bien, para terminar con la parte, vamos a decir, del marco regulatorio,
hablamos del Tribunal Constitucional, hablamos de... hay cosas que dice, bueno, podemos hacer la justicia independiente o no, lograr un Ministerio de Justicia, pero son cosas que ni siquiera han iniciado. Comenzando el año, a nivel de Congreso, ¿qué materias tenemos pendientes? Que solamente tenemos importante el Código Procesal Penal. No. ¿El Código Penal? No. El licenciado Pacheco tiene una agenda comprometida. Por ejemplo, este mismo tema del... ¿Pero comprometida cuántos años, doctor? ¿Cuándo es que vamos a tener esto años discutiendo? Él me dijo a mí el día del Poder Judicial, el licenciado Alfredo Pacheco, que él este año había Código Penal. Entonces, uno sabe muy bien de que un periodo electoral, o sea, siendo pragmático, no va a ser un gran periodo de leyes, sino que va a haber que esperar a que termine las elecciones, y donde más proliferó el Congreso es de mayo a agosto. ¿Ese es el proyecto más importante que tenemos estancado en el Congreso? De materia criminal, sí. ¿Lo necesita nuestra justicia? Totalmente. Aquí poca cosa pasa, Michelle. O sea, ¿cómo en una sociedad tan imprudente la sanción máxima de un homicidio por la tragedia que ocurrió en la Torre da Silva es 2 años? Es un incentivo a que se cometan más cosas. O sea, la ley tiene que tener ciertos ribetes. En todos los países la imprudencia ha subido a 5 a 7 años. Pero usted me ha puesto 2 temas que tenemos que hablar. Código Penal es lo más importante. Totalmente. Y nosotros no es verdad que le podemos exigir a nuestros representantes que acaben de aprobar eso, con causales o sin causales. Bueno, es que ya es un tema de votación y sobre un solo punto. Pero ese código habrá que revisarlo. Es un solo punto. Ahora mismo estamos en un punto, que es la causal o no. Entonces, lo que hay que someter a votación. Si los legisladores no le tienen miedo a las elecciones. A las elecciones. Bien. Doctor, usted mencionó la ley del DNI. Yo quiero que saquemos unos minuticos, porque los que le damos seguimiento al tema de lo que ha ocurrido con la presentación y aprobación de esta ley en nuestro país, yo creo que no hemos, y que tenemos la capacidad de poder comunicar y explicarle a la gente lo que son las cosas. Yo creo que este proyecto comenzó mal. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con los representantes, los que lo prepararon, los que lo aprobaron, todo eso. Y tú dices, aprobaron una ley del DNI que tiene muchísimos errores, que le da mucha potestad al DNI, y por otro lado tú ves a toda la oposición acabando, pero si nadie se ha puesto a coger el Congreso, déjame ver quién levantó la mano. Los mismos que están hoy diciendo que la ley es eso, su voto fue a favor de ese proyecto. Yo quiero que nos vayamos un poquito atrás. ¿Qué es el DNI? ¿Qué es la ley del DNI? ¿Y cuál es la implicación que usted, como abogado penalista, que usted entiende la interpretación que le damos a este proyecto o a esta ley ya aprobada, con todo esto que se ha dicho? ¿Por qué se ha hecho de esto? Yo veo perfectamente en otros países, recuerdo después del 911, cuando nada de lo que yo veo ahí, lo veo raro. Usted es terrorista, a usted se puede entrar y sacarlo y meterlo preso donde usted quiera, en el país que sea. La ley patriótica. La ley patriótica. Y yo veo que estos son modelos que vienen de otros países. Ahora, dentro de nuestro marco legal, esto rompe choca con lo que es el Ministerio Público, con los derechos de las personas, con los medios de comunicación. Se habla de que uno tiene que tener algunos derechos. Es que no están claras las cosas, pero inícianos explicándonos qué es el DNI y por qué esto es importante. Lo primero es que en todos los estados hay un tema que se llama la seguridad nacional, y donde se hace necesario recabar inteligencia y contrainteligencia para evitar que se cometan delitos que atenten contra la seguridad nacional. Y quiero que en la casa se fijen en ese concepto, seguridad nacional. Que habría que decidir qué es seguridad nacional. Evidentemente. Yo creo que eso es importante. No es seguridad ciudadana y no es sistema de justicia criminal. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, pues bueno, si hay un tema de robo fuerte aquí en el Ensanche Naco, donde están los estudios, evidentemente es un tema de seguridad ciudadana.
¿Qué quiere la seguridad nacional y la seguridad ciudadana? Bueno, mientras la seguridad nacional evita, por ejemplo, un acto terrorista, un acto que puede poner en peligro los cimientos de la sociedad, la seguridad ciudadana se refiere más a crímenes y delitos normales. En ambos casos, las labores son preventivas, es decir, antes que se cometa el delito. Cuando ya el delito se comete o se empieza a ejecutar, entra lo que se llama el sistema de justicia criminal, donde ya hay un ministerio público, donde ya interactúan jueces, y entonces... La parte orgánica. Orgánica. ¿Qué pasa con esa ley del DNI? Que eso que es inteligencia y contrainteligencia se confunde con seguridad ciudadana y se confunde con sistema de justicia criminal. Y ahí empieza el primer problema. En pocas palabras, hay una mala estructuración de la ley. Una mala estructuración, una mala interpretación o algunos conceptos que no están bien definidos. Conceptos indefinidos, ambiguos y evidentemente mala estructuración. Si tú te fijas en el objeto, artículo 1 de la ley, se refiere a que va a proteger la seguridad nacional, pero te habla de una serie de situaciones que no necesariamente tiene que ver con un departamento de inteligencia o contrainteligencia, el artículo 1. Sin embargo, en el párrafo 4 te dice a ti, las informaciones que se deben entregar en la Dirección General de Inteligencia, según lo establecido en este artículo, se harán con las limitaciones y observaciones establecidas en la Constitución de la República. Ahí está la contradicción, o sea, por un lado parece como que el DNI puede pedir información y por otro lado la misma ley dice que hay que cumplir con la ley procesal y con el código, con la Constitución. O sea, ahí es un tema de interpretación. De interpretación en ese caso. Y de ambigüedad, porque tampoco hay por qué decir que no. Luego hay un tema que a mí me preocupa. Pero cuando más. Te habla, por ejemplo, doctor, de que hay que dar las informaciones, sea una entidad pública o privada. O sea, a ti te llega una persona ahora mismo y te dice, no soy del DNI, hay un problema de seguridad nacional, dame el disco duro de tu computadora, de tu oficina, de tu empresa. Y eso te viola Bueno, la intimidad y una serie de cosas. Ahora, yo me quiero meter en lo que es la inteligencia en sí. Entonces, por ejemplo, esa ley te dice de que el DNI... Sí, porque la inteligencia es información, no es represalia, ¿verdad? Ni persecución. Ni persecución. Entonces, esa ley también te dice de que al DNI se tiene que reportar los organismos de seguridad de la Fuerza Armada. Se tiene que reportar la UAF, la Unidad de Análisis Financiero. Se tiene que reportar todo aquello que pueda obtener información necesaria para la seguridad nacional. Entonces, estamos hablando de un superpoder que viola la Constitución porque el superior jerárquico, por ejemplo, del A2, del M2 y del J2 es el Ministerio de la Fuerza Armada y está poniendo el DNI por encima del Ministerio de la Fuerza Armada. ¿Qué puede ocurrir? ¿Cree que esa ley deberá ser modificada? Totalmente. ¿Qué puede ocurrir en ese caso, Michelle? Lo que ha pasado en otros países. ¿Tú sabes cuándo ha habido actos terroristas? ¿O cuándo se han metido al hijo de drogas importantes? Cuando las agencias pelean una con la otra, cuando no hay coordinación. Y esa ley incentiva un choque entre los organismos de la Fuerza Armada y el DNI. ¿Usted entiende entonces que se va a llevar un proceso, primero de decir que esta ley es inconstitucional? Posiblemente. Sí, y segundo, por ejemplo, usted acaba de mencionar algo de que la ley no se aprobó de la forma pero la ley está vigente. Ojo. ¿Cómo que está vigente? Claro, por esa ley se promulgó. Esa ley está vigente. Esa ley no la están aplicando ahora. Reglamento. No importa. Esa ley está vigente ahora mismo. El reglamento es para la ejecución, pero la ley está vigente. La vigencia de la ley está y solamente hay dos formas de sacar del ordenamiento jurídico. Con un recurso de inconstitucionalidad, que por cierto, en este país, eso se tendrá que revisar en algún momento. Ni nadie lo ha elevado. Aún elevándolo. ¿Tú sabes cuántos votos se necesitan? 9. De los 13 votos del Tribunal 9 Constitucional. Para poder declarar inconstitucional o algún artículo de la ley o la ley en sí. O sea que eso es un proceso largo. O sea, lo más aconsejable es que se derogue la ley y que se vote la ley otra vez. De manera, porque si nos vamos al constitucional, eso no va a ser por ahora. Y mientras tanto la ley está vigente. Entonces, la otra forma, que ya lo anunció el licenciado Alfredo Pacheco, que me parece que hay un discurso politiquero en la oposición porque ellos votaron por esa ley. O sea, si usted tiene legisladores, someta su proyecto. En esa parte estamos claros, porque yo veo que los que están oponiéndose... Fueron los que la votaron. O sea, si tú me dijeras a mí que yo estoy viendo actores importantes... Salvo Juan Dionisio, que se lo puso a la ley, y está ahí, que del Frente Amplio, pero salvo Juan Dionisio, es el único que tiene calidad para decir, mire, yo no estuve a favor de eso. Ya Pacheco dice hoy, decía en esta semana, de que todo el mundo aprobó esa ley. O sea, ahí
Si usted no está de acuerdo con la ley y usted tiene legisladores, someta su proyecto. Y vamos rápido adentro. Doctor, usted mencionó el caso de dos personas que mueren por una intoxicación en una torre. Y yo le voy a hacer un poquito de un cuento. Nosotros tenemos años hablando de temas de justicia que no estamos de acuerdo. Y decimos, ¿cómo puede ser que si usted tiene un vehículo, y usted se lo presta a alguien, y esa persona comete un delito, un accidente o algo, usted como dueño del vehículo, teniendo su vehículo a nombre suyo, con su matrícula y con su seguro, usted tenga una responsabilidad penal o civil sobre algo que ocurra con ese vehículo? Yo decía, esto no tiene sentido ninguno, ni tú ibas manejando, yo tuve una experiencia personal con algo que pasó así, digo, pero no tiene sentido esto. Y yo siempre pongo el ejemplo, imagínate, si eso es así, entonces, si tú me alquilas un vehículo, un rencar, y yo cometo un accidente, también hay una responsabilidad penal sobre el dueño del rencar. Pero también digo, y si yo tengo un apartamento y lo alquilo a un tercero, y en ese apartamento matan a una persona, el dueño del apartamento tiene una implicación, puede ser, entonces, si nos vamos a todo esto, aquí hay que separar lo que es quien cometió los hechos de quién es el dueño de o los inmuebles, porque aquí nunca se ha vinculado, yo nunca he visto que demandaron el dueño de una propiedad, porque ahí mataron, en un motel mataron uno y demandaron el dueño del motel, no demandan el que mató a la muchacha o el que alquiló la habitación. Cuando uno ve todo esto, esa es la parte del caso. Entonces, tenemos un buen ejemplo, un caso que se combinan las dos cosas, las penas y el tema de la implicación de quién tenía el derecho. Una persona que es dueña de un apartamento, algo normal, yo soy dominicano, ni conozco ni sé ni quién es el apartamento, tengo carcoma, vamos a suponer, voy a fumigar, contrato a una persona, esa persona tú no sabes si tiene los papeles, los derechos, las autorizaciones, el permiso de medio ambiente, le paga su dinero, el tipo fumiga y se mueren dos personas. Lamentablemente. Lo que se llama no voluntario, esa persona no quería que esas personas murieran. Comencemos por la pena. ¿Quién es el culpable de esto? ¿Quién es el culpable? Me llama mucho la atención de que una persona haciendo todo mal, tal vez sin información, sin saber que él necesitaba un permiso de construcción, de fumigación, un permiso de medio ambiente, de salud pública, utilizar productos bien calificados, consultar a los demás, todo eso. Pero esa es la situación. Esa persona hoy, creo que la pena es de 3 meses a 2 años. La del homicidio voluntario. La del homicidio voluntario, porque no le van a... Él no fue... Sí, pero ahí hay otras leyes. Ok, entonces, háblenos del caso y al final vincúlenoslos un poco, porque ya yo estoy escuchando que si la dueña del apartamento está prófuga, que si no, que vive aquí, que no vive aquí, que puede tener implicaciones en algo tan sencillo. Mire, yo conozco una persona que es presidenta de una junta de vecinos de un condominio, y si esa persona autoriza una fumigación y pasa algo, entonces esa persona es responsable. Háblanos un poquito de todo eso. Mira, en primer lugar hay que deslindar las responsabilidades civiles de la responsabilidad penal. Una cosa son daño y perjuicio, donde evidentemente uno es guardián de sus bienes. O sea, y daño y perjuicio es una cosa. Cuando digo daño y perjuicio son indemnizaciones de carácter civil, es decir, dinero. Otra cosa es la responsabilidad penal. En la responsabilidad penal hay un principio que parte de la personalidad de la pena, es decir, quien comete el hecho es el que tiene que responder por él, pero se dan casos en el cual cuando tú contratas una compañía fumigadora o un fumigador, evidentemente hay una asunción de riesgo, o sea, tú estás delegando las responsabilidades sobre esa persona, porque en principio tú estás contratando a una persona que tiene experiencia en el área, que tiene lo que se le llama en derecho penal la lex artis, es decir, la preparación para realizar eso. Si esa persona
que es la que tiene que tener su permiso ambientales, tiene que tener su permiso de interior, tiene que tener los permisos que necesite para decir que ese químico de salud pública, que ese químico es correcto, comete un delito. Se pueden dar dos cosas, evidentemente no quería matar, homicidio voluntario, pero hay una ley, en la Ley General de Salud, que tipifica eso con sanciones de 2 a 10 años. Y hay un artículo que habla, creo, que cuando tú utilizas sustancia química, aún matando imprudentemente, ahí el legislador tomó ciertas previsiones, tiene que ser cuidadoso. Hay que ver la investigación del Ministerio Público para ver las conclusiones que puede llegar. Esa investigación, como siempre hemos dicho, Michelle, empieza ahora, porque el hecho ocurrió muy frío. Lo lamentable es que el homicidio involuntario, que sí te lo digo, en muchos países, solamente por el tema de los accidentes de tránsito, para que la gente tome mucho más prevención, las penas se han incrementado. O sea, ya hoy día no se puede hablar en una sociedad industrializada, donde tenemos que ser mucho más cuidadosos, de una pena tan ínfima como un código del año 1884. Yo sé que a usted no es su rol en esto, pero viendo este caso, un caso simple y hasta común, lo común ha sido, no ha sido que murieron la gente, ¿verdad? O sea, eso es lo que no debió ocurrir, pero lo que ha pasado, yo creo que eso ocurre aquí 1000 veces en todos los días en República Dominicana. ¿Qué cosa debe de tener presente un dominicano con respecto a todo esto de las responsabilidades, de cómo contratar un trabajo, de qué tipo de trabajos son riesgosos a la hora de tú contratarlo y que te puedan implicar una responsabilidad civil o penal, inclusive no solo a la hora de contratarlo, sino a la hora de ejercerlo? Porque yo te aseguro que el 90% de los fumigadores de este país no saben, van y compran... Son irregulares. Son irregulares y no saben lo que están haciendo. Y algo muy peligroso. Mira, en primer lugar hay que lamentablemente volver al viejo refrán dominicano que aquí se pone candado luego que te roban. Las empresas fumigadoras, y ya no decimos solamente la de la capital, imagínate lo de los agroquímicos, esas fumigaciones que se dan desde el cielo en avioneta, o sea, ¿cuáles son las regulaciones de eso? Entiendo que hay que poner mucho más cuidado en eso. Evidentemente, ante esa serie de situaciones, entiendo que el Estado tendrá que tomar precauciones y pedir que sean empresas certificadas o acreditadas por el Estado, que puedan mostrar las acreditaciones correspondientes para realizar esa actividad, que es una actividad peligrosa, o sea, no es una actividad tampoco tan sencilla, como tú bien dices, todos los días aquí se fumiga, pero no es común, como se han muerto muchos niños en barrios humildes con trepacitos y cosas de esas. O sea, la gente no debería poner trepacitos graciosamente porque, aunque lo dice la etiqueta, esto puede matar a los niños o puede causarle daño a la salud, no es suficiente, porque se trata de preservar vida. Entonces yo creo que vamos a tener que ir a un régimen de una regulación mucho más fuerte, donde aquellas personas que contrate una compañía no acreditada, entonces sí derive una responsabilidad, aunque sea por imprudencia, porque el que fumiga no va a estar ahí. Entonces esa es una de las cosas que podemos hacer. Totalmente. Yo no voy a contratar un servicio, y no solo de fumigación, sino de algo que no esté acreditado. Que ponga en peligro, evidentemente. Eso es como ir a una farmacia y comprar un medicamento, saber que ese medicamento tiene que tener las aprobaciones y los registros sanitarios necesarios para eso. El que lo vende de otra forma o lo contrata. Y aquí es lo que tú dices, aquí hay gente que va y compra, que uno lo ve, veneno, lo pone en una bomba y él mismo fumiga. No, pero yo no quiero ni decirlo, lo que pasa es que uno lo hace en su caso, pero yo no te quiero decir a veces que tú en una finca le dices, busca la bombita, párate allí y compra, párate en la veterinaria y compra un producto para matar esa hierba y eso. Tú no sabes a qué tú te puedes estar... pero tú tampoco sabes que eso estaba prohibido y que esa persona no podía vender eso sin ese permiso. Hay un tema de concientización colectiva. Yo espero que esto llame a la sensibilidad nacional, porque el hecho fue trágico. Estamos hablando de una familia que se ve envuelta en este tema y evidentemente hay que ver la investigación para ver el grado de responsabilidad del que fumigó, porque él fue que textualmente tenía la experiencia. Ya su abogado decía ayer que él era experto en fumigación. Pero eso no devuelve vida. No, pero el derecho penal tiene que servir mucho más allá que para sancionar, para prevenir que esos casos en el futuro regresen.
Y aunque usted dice que hay otro tipo de sanciones que pueden aplicar en este caso, realmente uno le llama la atención de la aprobación de ese código penal, de que a esta persona lo que le tocaría sería de 2 meses a 2 años. A 2 años. Y es un hecho grave que uno no quiere que la gente entre en cárcel. Involuntario, Exacto. pero de 2 meses a 2 años. Pero son vidas. También hay que ponerse, el derecho actualmente del año 1948 a la fecha toma mucho en cuenta lo que ocurre con la víctima. Después tú encuentras una persona que se busca, un abogado que le gustan los acuerdos, Sí. la fianza, le calculan el tiempo que tuvo preventivo, luego lo sueltan a la mitad de la pena No, en otros por países, para que acuerdo, tengan una idea. o hace un acuerdo para entonces nada más que le den los 5 meses. No, en otros países, infractores primarios y menos de 2 años no entran en cárcel la primera vez. En otros países. Explíquenos. Sí, en otros países, por ejemplo el caso de España y de Francia, si a ti te condenan a 2 años y tú eres infractor primario, no entras en cárcel. Se ve un hecho muy... generalmente ese tipo de sanciones están para casos de bagatela, no para cuando ya tú pones en peligro. Aunque sea la pena máxima dentro de un No, cuando la pena máxima es 2 años. Bien, doctor, hablamos de los acuerdos y yo creo que ya vamos a dar una revisadita a todos estos procesos, cómo van los procesos que están ahora mismo en los tribunales de la República, los principales procesos. Usted, yo digo que es el maestro por excelencia, públicamente, que trata de que el sistema de justicia dominicano llegue a acuerdos. Dice que los acuerdos son la parte más importante de todo esto y que se especializa en que nuestro sistema llegue a acuerdos entre las partes para buscar soluciones. Háblenos de cómo va esto en este país, ¿está funcionando? Sigo insistiendo, el sistema está colapsado, la única forma de que no colapse es que, como Estados Unidos, al foro penal solamente va el 5% de los casos. 95% de los casos en Estados Unidos se solucionan con un acuerdo y la gente lo ve normal. ¿Por qué? Porque evidentemente en los acuerdos... La gente lo ve normal, menos el imputado que perjudica. No, es el que lo ve más normal, porque prefiere someterse a una mesa de negociación que someterse a un proceso y que tal vez le pongan la pena máxima. Acuérdate que el acuerdo... ¿Pero usted está de acuerdo con los acuerdos de delación o con los acuerdos de pagar dinero a cambio? Es que yo estoy de acuerdo con todos los acuerdos. Es que esto es negociar, o sea, y hay que decirlo así crudamente. ¿Cómo gana el sistema? Primero, los acuerdos ayudan a esclarecer el delito. Ayudan a esclarecer otros delitos que se están investigando. O sea, ese es el beneficio social del acuerdo. O sea, ayuda a esclarecer el delito, ayuda a esclarecer otros delitos. Quiere decir la delación. Segundo, en el tema procesal, descongestiona los tribunales, pero también es justicia pronta. Porque esos acuerdos tienen que ser homologados por un juez. O sea, cuando yo reconozco una pena, un penal abreviado tiene que ir donde un juez. Entonces, eso es justicia pronta. Descongestiona el sistema. Eso en el aspecto material. Y en el aspecto remunerativo, los fiscales americanos que se dedican a delitos económicos dicen, el Estado tiene que tener dos políticas. O lo quiero sacar del medio, digo, ya con esta gente no voy a hacer acuerdo, o quiero recuperar parte de lo que se lleva. ¿Qué se hace con todo ese dinerito? ¿Está entrando dinero de acuerdo aquí? Tiene que estar entrando. Evidentemente que sí. Y no hay una obligación jurídica de dar una explicación de qué se hace con... Totalmente. Que fulano entregó 800 millones en el caso de... Totalmente. Es que la Procuraduría rendirá, si es por decomiso, si es por el tema de lavado activo, acuérdate que hay una... No, yo digo por acuerdo. No, pero que el acuerdo aún así va donde un juez se homologa. O sea, yo puedo recibir dinero, va a las arcas de la Procuraduría. Si es por lavado activo, hay una distribución en la ley de lavado activo que dice al Consejo Nacional de Drogas, a la Dirección Nacional de Drogas y a la Procuraduría. Y el que utilice esos fondos tiene que decir que lo utiliza. ¿Y usted ve realmente como totalmente legal el hecho de que dos personas que cometieron un hecho conjunto, o sea, fueron parte de un delito, y uno de los dos se monta en un avión, por ejemplo, y se va a otro país y dice, yo voy a decir todo, y que esa persona, a cambio de delatar a la otra persona que cometió eso, pueda salir o entregar un dinero o delatar algo, pueda salir y decir, sí, nosotros hicimos esto, pero el que va preso es el otro?
Y yo me voy a curar por el hecho de hablar. Lo veo legal y lo veo normal. Legal porque la ley te lo permite. Y normal porque... Y eso no le da un mensaje, doctor, malo a las otras que dicen, oh, pero yo me puedo meter en eso y cualquier cosa yo canto y después me libro. Sí, y un mensaje bueno también porque digo, no voy a cometer delito porque me pueden delatar. Entonces, ese es el tema. El tema aquí es que los acuerdos, por más que tú lo veas, es el sistema de justicia criminal del siglo XXI. ¿Y están funcionando los acuerdos? Totalmente. Y a todos los niveles, porque es que yo siempre, cuando hemos hablado de estos temas... ¿Qué es a todos los niveles, doctor? Casos pequeños, casos grandes y casos medianos. O sea, en la fiscalía se hacen acuerdos a diario. Por eso es que cuando a mí me hablan de algo raro, no, eso no es raro. A diario se están haciendo acuerdos en la fiscalía. Y qué bueno, ojalá se incentive hasta llegar al 95-97%. Claro, hay que regular los acuerdos, hay que regularlos. En otros países se le dice cuáles son las escalas al Ministerio Público por un tema de ¿Cuándo a transparencia. usted no le gustan los acuerdos? ¿Hay algún tipo de pena, de delito que a Cuando, usted no... cuando se habla mentira. Y usted, por ejemplo, en caso, O sea, el acuerdo de asesinato, de violación, de temas así, usted como... Bueno, lo que pasa es que en el caso el Estado también tiene que decir en su política criminal si conviene un juicio, es decir, vamos a hacer un juicio con toda la de la ley, porque yo quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, el caso de Orlando Jorge Mera. Yo fui el abogado de la familia Jorge Mera. En algún momento se insinuó acuerdo y la familia dijo que no y el Ministerio Público que no, porque había que dar un ejemplo en ese caso. Fue un ministro que mataron en sus funciones. Te digo otros casos que se hacen a diario de acuerdos pequeños. Entonces, hay que decidir cuándo voy a acuerdo o no voy a acuerdo. En caso de dinero, yo creo que el acuerdo siempre es lo mejor. Evidentemente, en todos los casos. Es que justicia pronta, rápida y las partes consensuan. En todos los casos es que no podemos concebir un acuerdo malo y un acuerdo bueno. Doctor, ¿cómo van los casos? Háblenos un poquito de manera individual, dentro de lo que usted tiene la capacidad, que usted en algunos casos es parte. Por ejemplo, el caso de Brecht, ¿terminó? No. Pero usted decía que iba a terminar en 7 años y va como bueno, me equivoqué, vamos para el 8, estamos en 7. En la Suprema tuvimos audiencia en el mes de diciembre. Pero supuestamente no condenaron a unos por soborno sin aparecer el sobornador y a otro por enriquecimiento ilícito sin poder probar nada. ¿De dónde viene lo ilícito? ¿Eso se cae ahora? Evidente. Nosotros estamos esperando que la Suprema Corte tome una decisión e incluso hay un precedente en lo tucano de que el caso que dura más de cierta cantidad de tiempo en la justicia se elimina, que sea irracional. Ya 7, 8 años para mí es irracional. Entre el último programa que nosotros realizamos del caso de Odebrecht y hoy, vemos que en Brasil se declararon todas las pruebas de las delaciones premiadas, las confesiones que se utilizaron aquí como pruebas materiales para ese caso de hoy. ¿Qué ocurre en esos casos? Si hoy todas esas pruebas, el que estaba preso es presidente, la otra está en el gobierno, todo el mundo está suelto y las pruebas fueron declaradas no válidas, las delaciones. Y el que inició todo esto es senador, creo, y fue ministro de Justicia. Usted como abogado no puede decir, como un consejo de administración, de orden, se anula todo esto. Evidentemente, en la Suprema Corte de Justicia se pidió eso. Se pidió que se anulara, primero se pidió el tema del periodo de tiempo que duró en la justicia, que tiene mucho tiempo. Segundo, que revisen bien, en el caso del ingeniero Víctor Díaz Rúa, que el Ministerio Público... Pero ahí lo que hay es otro tipo de... No probó fuente ilícita. Y en último caso, que anule eso y empezamos desde cero. Eso es lo que puede hacer la Suprema. O decide o anula. Y si anula, volvemos otra vez a primera instancia. Y ahí sí va a durar tiempo. ¿Comenzar de cero otra vez? De cero. Bien, doctor, los otros casos, nosotros vemos casos complejos, casos, por ejemplo, el caso del ex procurador Jean Alain, que hoy está ya, usted siempre habló de que había que guardar el tema del exceso aquí de lo que era la prisión preventiva. Sí, y sigo en la misma. Y háblenos de cómo van esos casos. Mira, creo que estos casos, lo que sí a mí me sorprende es que cada vez que sueltan a gente, ya la gente no habla más de la prisión preventiva y yo sigo hablando, yo lo recuerdo de vez en cuando, o sea, ese tema tenemos que seguirlo regulando. El Ministerio Público ha avanzado, digamos de que está... O sea, ¿a usted le gusta la gente que se defienda suelto y le gustan los acuerdos? Sí, siempre y cuando no haya una destrucción de pruebas, que se pruebe. O sea, si una gente está ocultando pruebas, ya tú eres una gente que no puede estar en libertad, o te intenta fugar,
Eso es lo que la ley dice. O el hecho es muy gravoso, o sea, una gente que pone una bomba, tú no lo vas a soltar. O sea, eso es así. Esas son las teorías. Ahora, evidentemente que en el caso de lo que va ocurriendo en la justicia, en todos los casos, te puedo hacer un recuento rápido. El caso de Coral, que es el de los militares, está en juicio de fondo. El caso de Alexis Medina está en juicio de fondo. El caso de Jean Alain Rodríguez, el procurador, está en la audiencia preliminar. Hay otros casos que nosotros queríamos que empezara, como el de Maxi, donde yo estoy representando para que se avance con Maxi la querella. Montilla. Ese no se ha hecho nada, ese está en investigación. O sea, los casos van en proceso. Lo que yo siempre he dicho, y creo que tú y yo lo hablamos varias veces aquí, que había que hacer pedagogía y explicarle a la gente que un proceso penal no se resuelve en 1 año, 2 años, 3 años. Que se ha avanzado, se ha avanzado. Pero usted me está pero hablando no de se ha que terminado todos ninguno. estos casos, No se ha terminado ninguno ninguno. tienen 1 año de que iniciaron. No, tienen 4 años. Y que si Odebrecht terminó, todavía está en el 8, nosotros posiblemente de todo estos casos. Salvo que haya acuerdos y empiecen a reducirse las cosas. Háblenos un poquito más de esto. Sí, o sea, gente que empieza a declararse culpable y a reconocer su culpa, pero si se va a un juicio de fondo, esto va a durar tiempo. Doctor, Esto va a cuando durar se tiempo. habla de acuerdos en este momento, los acuerdos, y sobre todo veo que hay casos ahí de que hay muchos, ya es público las audiencias, que uno ve que hay mucha gente haciendo delaciones y acuerdos en estos casos. ¿Eso podría cambiar el tiempo de estos procesos? Sí, porque los acuerdos agilizan, además que son menos gente que tuvo imputar. Porque eso no son acuerdos entre el imputado y el, por ejemplo, fíjate, el fíjate, Ministerio Público y el claro, que da el acuerdo. no, y hay sentencia. De hecho, en un caso que yo tuve, se cuestionó un acuerdo. Y el juez dijo, no, usted es otro imputado, o sea, usted no tiene derecho a impugnar ese acuerdo, es un problema entre el Ministerio Público y el que acordó. Usted lo que tiene derecho a rebatir esa información, pero no anula un acuerdo. Ya hay precedentes. O sea, hay muchas cosas que pasan en los tribunales en el día a día que hay que estar en los tribunales. Por eso yo te digo que una cosa son abogados que postulan mediáticamente, otra cosa está todos los días en un tribunal. Yo salí a las 10 de la noche. ¿Ha madurado el sistema y la sociedad dominicana en cuanto a estos procesos de justicia? Yo veo que la gente se los va entendiendo, hay mucha parte mediática sobre estos casos. Hay mucho gente que hablábamos antes de comenzar de que aquí la gente entiende que todo el que ya lo imputaron es culpable. Es culpable, sí. Es culpable, o que ya lo soltaron porque salió de la libertad. No, es que nunca debió estar preso preventivo. Sí, falta mucha educación. O sea, la gente entiende, y esa no es la peor parte, el de que te someto y ya tú eres culpable. La peor parte es cuando tú pasas por un proceso y te descargan y ya tú quedas estigmatizado de por vida. Esa parte es peor, porque tú fuiste declarado no culpable, pero la sociedad te sanciona. Lo que pasa es que usted me explicó que una cosa es no culpable y otra cosa es inocente o insuficiencia de... O bueno, no te pude probar que tú... No, yo no te pude probar de manera suficiente que tú cometiste el hecho, pero eres inocente, porque si no eres culpable, eres inocente. Evidentemente hay otro tema, que es cuando tú entras en prisión. O sea, la sociedad tiene que adecuarse de que una gente cuando sale de prisión debe volver al seno de la sociedad. Entonces, aquí hay mucha discriminación de los presos que salen. Eso fue un estudio interesante. Yo te lo digo porque he tenido gente de alta alcurnia que ha pasado por prisión, lo hemos descargado, pero ese récord no se borra nunca. Eso está ahí. Yo quiero su opinión final, tenemos poco tiempo, con respecto a esto de los acuerdos. Usted acaba de mencionar, dice... Si el cliente te reconoce su culpabilidad, es tu deber como abogado asesorarlo y proponerle un acuerdo. No, proponerle no, decirle que hay la posibilidad. Que hay la posibilidad de un acuerdo. Bien, doctor. Yo le pregunto. Quiero hacer algo ahí porque vamos a aprovechar esto para que la gente entienda. Quien tiene que decidir si hay un acuerdo o no es la persona, porque ella es la que va a prisión. El abogado lo que lo tiene que hacer, hay la posibilidad de acuerdo y acompañarlo en el acuerdo. O sea, en mi oficina nunca, y te estoy diciendo ya 20 años, hemos decidido, 20 años con la oficina abierta, 25 de práctica, que una gente entre en acuerdo. No, nunca. Es una decisión de ella. Sí, pero es complejo porque en el caso mío, y esas son de las otras cosas que nosotros siempre hemos cuestionado de la justicia, cuando en Estados Unidos que usted menciona te dicen, no, tú le dices a tu abogado, yo no soy culpable. Yo no cometí ese hecho. Yo soy totalmente inocente y me están condenando. Perfecto. Y tu abogado allá te dicen, sí,
pero si te declaras culpable, quedas en libertad. Y si vas y si ese es el pleito, puedes caer preso. Entonces tú tienes que tomar la decisión de dañar tu moral, tu buen nombre, el de tu familia, diciendo soy culpable por hacer un acuerdo. ¿Qué usted opina de eso aquí? Mira, el sistema imperfecto, y allá se da también. O sea, hay mucha No, allá gente es que se da. se ha entrado. Igual puede pasar aquí. Igual, porque el sistema imperfecto, evidentemente de que hay controles para revisar que los acuerdos. Yo te voy a poner un caso que tuve hace mucho tiempo, que era contra una compañía. Se llega a un acuerdo, se va a un juicio, se resarce económicamente a la compañía, era un delito económico, y cuando se fue al juicio, la jueza, eso lo tuve ahí, dice, el acuerdo es nulo. Usted tiene la oportunidad, era yo el abogado defensor, usted tiene la oportunidad que se defienda. Como ya no había interés de la compañía, el Ministerio Público insistió y nos fuimos a un debate. La jueza declaró una absolución, no aceptó el acuerdo. Porque la jueza entendió que una cosa era la indemnización que ya se había pagado en un delito que fue económico, y ella dijo que no había delito, porque dice, bueno, aquí lo que hubo fue un daño, pero un delito como tal no hubo. Y otra cosa, y nosotros tuvimos que consentir por un riesgo reputacional de la compañía, que tú sabes lo que eso significa. Sí, claro. Tuvimos que consentir y decir, bueno, no nos conviene ese pleito. Llegamos a un acuerdo y deshacimos el acuerdo y se conoció y la absolvieron. O sea, pasa porque hay control judicial. Ahora el sistema no es perfecto. Bien. Doctor, gracias. Bueno, gracias a ti, Michelle, por la invitación. Yo creo que nos hacían falta gotas en los ojos. Sí, no, y te agradezco mucho porque me gusta el tema de hacer pedagogía siempre. No, es que tiene que ser así para que la gente vaya entendiendo cómo cambian las cosas. Nosotros habló de los acuerdos y hablamos del caso de una torre. Un acuerdo puede ser tan sencillo como que los familiares de las víctimas le digan, ay, nosotros somos creyentes y vamos a aceptar que esa persona se declare culpable para solo con que se declare culpable, esa persona no quiso hacer lo que hizo, porque nosotros tenemos una convicción cristiana o religiosa y tienen buena fe, le vamos a dejar que en el acuerdo y vamos a pedir solo la pena mínima de 2 meses de prisión. ¿Eso puede ser un acuerdo? Pueden hacerlo. O sea, hay que realmente, y no pasa por el trauma de un proceso, porque también hay que ver algo, la víctima, el proceso es traumático. Quien más sufre el proceso no es el imputado, porque el que hace algo, mira... No es el que recibe el problema. O sea, el que hace algo ya está consciente de que va a pasar por un trámite de cárcel, proceso, tal. La víctima no, la víctima entiende que se va a resolver un problema y cuando ya están en el 3º o 4º año discutiendo lo mismo, las frustraciones vienen. Eso es normal. Bien, vamos a darle las gracias al doctor Miguel Valerio por acompañarnos en Síntesis del día de hoy y a ustedes por su audiencia de esta semana. Nos vemos en otra entrega de Síntesis.